Vamos a seguir con las ponencias de hoy, de la segunda jornada, sobre el mayo 68. Hoy tenemos ahora la ponencia de Covadonga Fernández, titulada Visibilizando a las militantes en el movimiento estudiantil del 68 en México. Covadonga ha estudiado posgrado en la Universidad Complutense, el máster de Historia Contemporánea. Actualmente se encuentra realizando el máster de Contemporánea e Interdisciplinaridad de Género en esta universidad. Sus líneas de investigación se han enfocado a las perspectivas de género y sobre todo a la represión franquista, titulando su TFM, la represión franquista sobre las mujeres en Asturias, y hoy pues va a abordar la invisibilización sufrida por las mujeres como sujeto histórico en los movimientos sociales de México del 68. Pues vamos a darle paso. Muchas gracias y pasamos a la pregunta. Muchas gracias. Quería agradecer también a la organización por haberme dado la oportunidad de estar hablando aquí del tema que me ocupa, la visibilización a las militantes en el movimiento estudiantil de 1968 en México, y este es el objetivo de esta ponencia. Decir que se ha basado en una revisión bibliográfica acerca de las investigaciones concernientes a esta temática, y me gustaría empezar planteando esta pregunta: ¿por qué es necesario abordar el papel de las mujeres en el movimiento estudiantil de 1968? Como considero que no es mi voz la apropiada para decir esto, recurro a una voz que es Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, que fue participante en el movimiento estudiantil de 1968, y recupero su voz no como voz de la colectividad del movimiento, sino para que nos transmita su experiencia y por qué es necesario que esto sea abordado y que sea visibilizado la mujer. Te puedo decir que muchas mujeres que no han hablado, que son anónimas realmente, participaron en el movimiento estudiantil y le dieron una fuerza impresionante al movimiento. Y a 45 años yo sigo diciendo que la lucha de la mujer en el 68 no ha sido completamente reconocida ni por los mismos participantes. Porque si tú lees los periódicos del 3 de octubre, la historia se habla y se escribe por hombres. Y los presos políticos todos eran los líderes conocidos, ¿no? Pero mujeres, realmente no se hablaba de mujeres. Y estaban 200 y tantos hombres en Lecumberri, y en Santa Marta unas cuantas mujeres, pero ahí estábamos padeciendo lo mismo, porque también padecimos la prisión y fuimos también condenadas a muchos años de prisión, y bueno, hasta cierto punto creo que ha habido una discriminación desde entonces en ese sentido. Ahora ya no es tanto, pero en ese momento no se hablaba de nosotras. Bueno, pues recuperando las palabras de esta participante del movimiento estudiantil de 1968, recojo que este movimiento estudiantil en México ha sido un hito para su historia, y que como consecuencia de ello muchos investigadores e investigadoras han elaborado estudios sobre ello. Sin embargo, en la mayoría de ellos la figura de la mujer como participante ha permanecido oculta, no solo de las mujeres estudiantes de universidades o de preparatorias, sino también las amas de casa o las madres. Esto recae en que estas investigaciones se han basado en relatos de los participantes masculinos y en documentación que, como decía la Nacho, pues ha invisibilizado esa participación de la mujer. De esta manera, estos relatos de varones han transmitido un movimiento estudiantil de varones. Y estos relatos parten de las prisiones, desde su propia represión, y también desde los aniversarios que se han ido realizando con respecto a este movimiento. Sin embargo, las investigaciones como las que yo estoy utilizando para esta ponencia pues visibilizan su participación. Quiero mencionar, antes de adentrarme a la ponencia, una valoración acerca del sujeto que voy a utilizar. Voy a utilizar el sujeto de mujeres. Entiendo que en ese mismo
bueno, en ese sujeto existe la violencia de sistema sexo-género. Sin embargo, para esta ponencia utilizaré mujeres como una categoría analítica, centrándome sobre todo en las mujeres estudiantes y de los centros urbanos. Ya continuando con las razones de la participación de las mujeres en el movimiento estudiantil, cabe señalar el clima internacional, que también es por lo que nos ocupa estas jornadas, y es un clima de contestación por parte de la juventud en la que también estuvieron participando las mujeres contra este sistema autoritario tradicional, tanto de los gobiernos como de la escuela, las iglesias, incluso las familias. De esta manera encontramos pues, este movimiento en Checoslovaquia, en Francia, en Estados Unidos, y es algo, por lo tanto, que no es ajeno a México, y entiende la categoría particular de México como una contestación hacia el régimen autoritario de Gustavo Díaz Ordaz. Hay que comprender que el movimiento estudiantil no es algo coyuntural, no es algo que suceda en un momento, sino es algo que ya tiene unos antecedentes a lo largo de 1960, y bueno, como los que traigo en la pantalla, aunque bueno, destacar sobre todo que se produjeron hasta 53 revueltas estudiantiles entre noviembre de 1963 y junio de 1968, lo que observa un clima contestatario muy importante. Adentrando las razones particulares del por qué participaron estas mujeres, se debe a que en los años 80 se va a producir una mayor incorporación de las mujeres a los estudios superiores, sobre todo al ámbito universitario. Dando cifras de la incorporación de las mujeres a estudios universitarios en la UNAM, que lo saco en el PowerPoint, que es esa fotografía que corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 1958 y 1968 se triplicó la matrícula femenina, y en estudios considerados como masculinos tradicionalmente pues se llegó a duplicar. ¿Por qué destaco la UNAM? Porque a pesar de que en el movimiento estudiantil van a participar otras universidades y otras preparatorias, va a ser la UNAM la que vaya a simbolizar este movimiento estudiantil. Esa mayor inclusión de la mujer en la universidad va a determinar que ella se vaya a revestir de unos conocimientos y una postura propia de la sociabilización de la universidad, lo que haga tener una postura más crítica hacia el sistema autoritario. De esta manera también, a la par que la mujer se va a incorporar al ámbito educativo en los niveles superiores, también se experimenta una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral. Esto que va a revertir en ella en cierta independencia económica, que le va a hacer cuestionar pues, la institución de su marido, de la familia, del matrimonio, y por eso en esta época se va a hablar mucho sobre el divorcio. De esta manera, su participación va a correr también paralela a ese derecho de ejercer, a esa voluntad y deseo de ejercer sus derechos como ciudadanas. Entrando ya en las formas de participación de las mujeres en el movimiento estudiantil, cabe señalar la importancia que tiene la lógica de género a la hora de determinar los papeles desempeñados dentro del movimiento estudiantil. También señalar que la participación tendrá experiencias diferenciadas en cuanto a este eje de opresión. Así, los varones ya cuentan con una experiencia dentro del mundo político, y es que el espacio político ha sido masculinizado, y por otra parte las mujeres se enfrentan a esta intervención y participación en el movimiento atendiendo a una casi inexperiencia política, lo que le va a permitir transgredir esa delimitación de espacios entre lo público y lo privado. De esta manera, y como señalaba, se van a establecer unas barreras para que las mujeres accedan a puestos dirigentes dentro del movimiento como consecuencia de esa masculinización de liderazgo que vaya a determinar que no son consideradas como actores políticos legítimos. Sin embargo, va a haber mujeres que vayan a acceder a la Comisión Nacional de Huelga, que es el máximo organismo de representación estudiantil, y figuras como Roberta Bendaño, la Tita y la Nacha, de la que me he servido para exponeros aquí su testimonio.
Otras fueron muy activas en las asambleas, en las cuales se debatía sobre la naturaleza que iba a tener el movimiento, las medidas que se iban a llevar a cabo y los fines y objetivos que se pretendían conseguir. Retomando esta lógica de género, muchas de ellas, la mayoría, entraron al movimiento estudiantil a partir del ejercicio de voluntarias teniendo en cuenta la retórica de género pues, hegemónica y tradicional, es decir, como voluntarias en las cocinas, preparando alimento para los militantes. Algunas concebían que ese espacio era el suyo, el apropiado para su género y decidieron continuar por ese camino. Sin embargo, otras se implicaron más, aparte de escuchar a los militantes a los cuales le preparaba la comida, pues hablar de política y se fueron implicando en mayor medida y quisieron más. De esta manera, la mayoría de las mujeres van a canalizar su participación a través de las brigadas. Algunas constituidas exclusivamente por mujeres, lo cual no va a garantizar que la autoridad, quien organice esa brigada, vaya a ser una figura, una mujer. Algunas estaban dirigidas por hombres y podían ser también brigadas mixtas. Bueno, las funciones de estas brigadas se basan en la información, es decir, la divulgación de los puntos y de los propósitos de este movimiento, que está ocupando así espacios públicos como es las calles, las plazas, también los transportes urbanos, elaborando panfletos, distribuyéndolo, haciendo discursos, recaudaban dinero para el movimiento y en cierta manera el movimiento se va a aprovechar de su no consideración por parte de la sociedad como actores políticos y esto va a desembocar en las brigadas llamadas brigadas de camuflaje, que consistía en un hombre y una mujer iban a un meeting para ver cómo se desarrollaba ese meeting. En el caso de que acudiesen autoridades a ese meeting, ellos se hacían pasar como pareja y entonces no solían considerarlos como asistentes a ese meeting, sino como que estaban a lo suyo. También se van a aprovechar de esta retórica de género, de no ser consideradas como actores políticos, en cuanto, desde la perspectiva de las autoridades, lo que le va a facilitar que ellas puedan entrar y salir de las universidades, que puedan llevar mensajes a otros compañeros y que puedan transportarlos. Aquellas mujeres de clase alta también ofrecían sus inmuebles libres para que en ellos se escondiesen aquellos represaliados políticos a los cuales los estaban buscando y también para celebrar allí las asambleas. Algunas, a medida que se iban implicando más en el movimiento, se sentían más cómodas, tomaron conciencia de la importancia que tenía su participación para ese movimiento y, en definitiva, cómo su acción podía modificar la construcción social y cómo eso implicaba a la vez una reivindicación de su ciudadanía. Sin embargo, cabe destacar que existen diferencias, pues aquellas escuelas en las que solo eran de mujeres, la participación era más activa porque se sentían más cómodas según los relatos que recogen esta bibliografía que he consultado. Otras no llegaron a estar cómodas por la propia construcción y por la propia lógica de género, donde son sus compañeros los que le ponen las barreras para que lleven su participación y su militancia oculta entre bambalinas. Y de esta manera, era la época también de la minifalda, entonces algunos testimonios señalan cómo ellas salían a hablar y se les silbaba o cómo pedían palabra y no se les daba la oportunidad de expresarse. Esta es una de las brigadas femeninas. Aquí están informando en la calle, en el espacio público, transgrediendo esa división de ámbito privado y ámbito público, y decir que la participación de la mujer fue fundamental en el sentido de granjear apoyos para el movimiento estudiantil en México. Como señalaba la Nacha al principio, a las mujeres, al no vérselas como actores políticos, tampoco se las ha retratado como sujetos de la represión en cuanto al movimiento de México del 68. Entonces vuelvo a recurrir a la Nacha para que exprese ella lo que fue esa brutal masacre en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre
68. Bueno, que por decir, estaban allí haciendo un meeting y bueno, acudieron a verlo, entonces vamos a dejar que ella nos lo explique. Si es video tienes que pasarlo a esta pantalla, porque no está duplicado. Ah, espera, es que estoy mirando el monitor. Lo hemos duplicado después, ¿eh? Pero no sale, hace rato no salió. Cuando hemos puesto el vídeo al principio salía o no. No. Solo había audio. Hay que volver a hacer eso. O sea, tienes que arrastrarlo. Arrastrarlo hacia la derecha. Eso es. El vídeo. El vídeo está en YouTube. Sí, la página. ¿Cómo lo estás? Pues solo, o sea, Arrastrar la ventana hacia la derecha claro, del mira, pones escritorio ahí, y aparece en la que mira, tienes detrás. tocas esto, luego coges, llama. ¿Cómo pongo? Ah, porque lo estoy haciendo. Y luego ah, ¿qué hago? Soy súper torpe. No lo estoy viendo. Para Ah, mira, poner- hay luchadoras, claro. Y para poner yo el Pues tienes que minutaje, mirar aquí y... pero como no conmigo, pero si no me Ah, ¿no lo tienes ya puesto? No, Entonces lo controlas allá. Tienes que usar... Claro. Tienes que Ah, mirarlo vale, ahí, eso vale, es. vale, lo siento. No, No, tranquilo. Recuerdo porque tú puedes entrevistar a 1000 personas o a las que quieras y todo el mundo te dará su visión. Y te dará también la visión de donde lo vivieron, ¿no? Porque si estabas en la iglesia lo viste de una forma, si estabas en la explanada de otra, si estabas atrás en por las vallas que había para entrar de la boca y eso, pues lo viviste de otra forma. Pero nosotros estábamos enfrente del edificio Chihuahua y estábamos viendo cuando estaban los líderes diciendo que nos iba a permitir y que no sé qué. Se oye el ruido de un helicóptero. Y bueno, a nosotros ya no nos causó muy bueno porque estábamos acostumbrados. Ya era como un estado del sitio en la ciudad, había tanquetas, sobre todas partes había sobrevuelo de helicópteros y esto. No nos ocasionó mayor problema esto, pero de ese helicóptero salen unas luces que yo después supe que eran de bengala y que eran una señal. Yo no sabía que eso existía, bueno. Y entonces esas luces, pues yo las vi y dije, bueno, ¿qué será, no? Pero inmediatamente yo veo arriba cómo salen unas manos con guante blanco y le tapan la boca al compañero que estaba hablando y a otros y los comienzan a echar para atrás. Yo me quedé así, dije, ¿qué es, no? Y inmediatamente vi una roja que disparaba hacia abajo, a donde nosotros estábamos. Yo dije, esto no puede ser. O sea, yo misma no podía creerlo, ni creo que nadie. Entonces, Bueno, pues Minimízalo nomás y ya está. ¿Se te parece el otro? Eso es. muchas gracias. Bueno, pues así como hemos escuchado el testimonio de la Nacha, se visualiza cómo las mujeres también han sido, por lo tanto, sujeto político y sujeto de represión, y se ha testimoniado cómo los varones fueron quienes estuvieron en las cárceles, pero también estuvieron las mujeres, aunque en menor medida por esta conciencia también de las mujeres como no actores políticos. Sin embargo, en este encarcelamiento de las mujeres, ellas van a verse privadas de su libertad, pero por otra parte va a ser una experiencia fundamental en cuanto a transmisión, debate de conocimientos políticos con otras presas políticas dentro de la cárcel.
Sin embargo, la mayoría de ellas va a ejercer como apoyo a los presos políticos que se encuentran dentro de las cárceles. Van a recaudar dinero para alimentarlos, van a darles compañía, van a contarles las noticias del exterior y van a ser ellas las transmisoras de cómo el gobierno los está maltratando dentro de las propias prisiones y de su situación. Y esto jugará un efecto en contra para ellas, ya que serán ellas mismas las que se encargan de transmitirlo, ya que viendo la situación tan dura de esos presos, lo que va a hacer que ellas se infravaloricen su propia participación, diciendo que su participación fue secundaria porque ellos ahora mismo están padeciendo más que ellas, cuando no fue así. También les proporcionaron sus servicios como mujeres formadas, en doctoras, abogadas, maestras, periodistas, y gozarán de esta movilidad que ya comentaba antes entre calle, universidad y hogar. Sin embargo, ahora añaden un nuevo espacio en la cárcel. Sin embargo, también va a resultarles hostil porque su construcción de género va a determinar que sean víctimas de acoso sexual, intimidación por parte del funcionariado. Tras abordar su participación, quiero destacar no solo su visibilización, sino también lo que supuso su militancia. Por una parte, supuso romper esa barrera de un espacio político que estaba masculinizado y la transgresión de los espacios, de esa división de espacios público-privado, y también una contestación hacia las instituciones de la familia, del matrimonio. Esto deviene de las relaciones interpersonales que se dieron entre hombres y mujeres, en donde se dio un tratamiento más de camaradería, y entonces en ellas empezaron a cuestionarse todas las ideas de género que tenían y a desligar el sexo unido al matrimonio. También se enfrentaron a la oposición en algunos casos de sus familias, es decir, cuestionamiento de la institución familiar, lo que tuvo por parte de la familia de incrementar el control que se ejercía sobre ellas. Aquellas familias que también participaron en este movimiento, porque no solo fue un movimiento de estudiantiles, ¿vale?, que desde ahí partió la raíz, sin embargo agrupó a otros colectivos. Algunas familias lo hacían bien por concienciación con esas ideas y por otra con tintes para proteger a sus hijas. También en el caso de las familias se recogen testimonios como un tratamiento distinto entre el hombre, el hijo militante y la hija militante, a ella más protegida y con menos posibilidad de libertad. Todo esto deviene de la idea de que la mujer contaba con la barrera de género y que por lo tanto no pudo participar en el movimiento estudiantil de la manera contando con la libertad que le hubiese gustado hacerlo. Aquí viene el debate de reconocimiento como feministas o no, por eso lo pongo en interrogante. Por una parte, ellas no se reconocían como feministas, se reconocían como mujeres que estaban luchando contra un sistema autoritario, pero como hemos visto, paralelamente, esto suponía la contestación hacia instituciones tradicionales de oposición de la mujer, como es la familia, la división de espacios, su domesticidad. Entonces, también eso deviene de la idea de ellas considerando su actuación solo, a pesar de que tiene el carácter político, solo como personal. Estos desafíos a estas estructuras patriarcales solo como algo personal y no extendido a una voluntad política. Después del 68, con todo lo que hemos visto, pues hay una ruptura entre la juventud y el gobierno mexicano. La experiencia del movimiento del 68 lleva a estas mujeres a concienciarse y a ese cuestionamiento que mencionaba acerca del sistema patriarcal, pues a un crecimiento del movimiento feminista. Así, muchas mujeres van a participar en círculos de estudio, espacios de debate político, también en organizaciones estudiantiles y en la creación de sindicatos universitarios.
Bueno, ya para finalizar, destacar eso, que este movimiento estudiantil del 68, aparte de haber sido transmitido en la mayoría de las investigaciones como un movimiento de varones, aunque bueno, esa tendencia se está rompiendo, es necesario destacar que este movimiento no hubiese sido posible sin el apoyo de las mujeres, ya que ellas lo difundieron, ellas lo sostuvieron, ellas fueron también idearias, participantes en asambleas, en el Consejo Nacional de Huelga. De esta manera, las mujeres, y como señalaba en la otra diapositiva, no solo lucharon contra el gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz, sino que pusieron también en cuestionamiento ese sistema patriarcal y esas fórmulas tradicionales que les negaba su propia ciudadanía. Y nada, muchas gracias. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Has revisado los antecedentes feministas en México? Brevemente, muy poco la verdad. Sí que sé que, bueno, que a raíz de que se les concediese el derecho a votar a principios de los años 50, el movimiento feminista se diluyó un poco. Luego, a principios de los 70, como consecuencia de esta experiencia de los movimientos estudiantiles, sí que se formó el primer grupo feminista. Sí, en el 71. Es que no sé, me parece como importante, que lo dije también en mi ponencia, recalcar como la memoria feminista anterior al 68. O sea, que no es que de repente, o sea, que sí, que el 68 es un momento en el que ellas no militan de manera feminista, sino que se dan cuenta de que no las están incluyendo en la lucha, pero que hay lugares que sí que tienen una trayectoria feminista fuerte, y ese es el caso de México. El feminismo mexicano de los años 20 y 30 es muy potente. Uno de los congresos feministas de América Latina se da en Yucatán. Es decir, ¿no? que hay que siempre intentar hacer memoria feminista, que no es que de repente las mujeres se incluyan en la lucha porque sí, sino porque ya tienen como bastantes cosas detrás. Pienso, por ejemplo, en Benita Galeana, que además fue una de las figuras más representantes o más recurridas por el feminismo mexicano de 1970. El colectivo que se forma en 1971, que es el primer colectivo de la segunda ola feminista en México, está muy impulsado por las ideas de Benita Galeana. Entonces, solo como siempre intentar hacer memoria, ¿no? que las estructuras y la academia patriarcal que nos quita nuestra memoria, que siempre intentar retomarla, ¿no? Porque las luchas feministas han estado ahí desde el siglo XVIII. Y en México desde el siglo XIX, y México tuvo un feminismo muy potente a principios del siglo XX. Bueno, muchas gracias por la aportación. Sí, considero que es fundamental, no es algo que surge y que se deba pues, solo a este movimiento estudiantil, sino que parte de todo un proceso anterior que es fundamental y que es necesario no olvidar y hacer memoria de ese momento, también para revalorizar su papel y toda la importancia que tuvo, y estoy muy de acuerdo. En esta ponencia sí que me quise centrar un poco más, pero sí, o sea, súper valorable. Sí. ¿No? O las ferrocarrileras, o sea, las esposas de los ferrocarrileros que tuvieron también en las huelgas ferrocarrileras o pues ya ponemos a lo más mítico, las soldaderas, ¿no? O sea, que no sé quién no conozca la foto de la soldadera de la Revolución Mexicana, que México tiene una participación de las mujeres muy potente. Sí, totalmente de acuerdo, y es muy necesario. Quizás eso, en ausencia notable de mi presentación, pues también tendría que haber hecho quizás más hincapié en esa genealogía pues pasada del movimiento. Y bueno, maravillosa tu intervención para completarla. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Colomba, por tu exposición.